Se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Iniciando ya con el tema, quisiera pues decirles, cada uno de nosotros tenemos una identidad. En mi caso, pues yo soy padre de familia, soy esposo, trabajo en una empresa agrícola y desempeño el cargo de administrador. Pues Jonathan, tú eres maestro, ¿verdad? También eres padre de familia, esposo. Todos tenemos una identidad acá en la tierra, pero hay una identidad que todos tenemos y que debiéramos de anhelarla más que todos los títulos y todas las cosas que podríamos ser en este mundo, y esa es la de ser hijo de Dios. ¿Quiénes realmente desean ser llamados hijos de Dios? Amén. Yo lo deseo, ¿verdad? Es algo que todos debiéramos desear con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ¿verdad? Entonces dice Mateo, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los
dice que nos va a dar su paz. Entonces, cuando Él dice que nos va a dejar su paz, esto quiere decir que hay otra paz. Hemos visto en la palabra de Dios que siempre hay cualidades. Entonces, así como hay una paz de Dios, una paz de Cristo, que es la que Él prometió dejarnos, también hay una paz que el mundo nos ofrece. Y obviamente no es la misma paz que Dios nos da. Hoy en día nosotros pues vivimos escuchando que en tierras lejanas hay guerra y escuchamos de que en otro lugar hay también rumores de que se volvía a dar una guerra. Escuchamos que en pueblos acá cerca los habitantes viven en discordia, en problemas de disputas territoriales y que incluso llegan a los golpes, llegan a los balazos. Escuchamos que hay problemas en los gobiernos donde los funcionarios viven siempre peleándose, discutiéndose, y lo que menos escuchamos es que exista una tranquilidad o una paz, pero es una paz que todos la están buscando, ¿verdad? Todos la están anhelando. Es la ausencia, la paz del mundo sería una ausencia de conflicto. No sé si me entienden, ¿verdad? Ok. Una ausencia de conflicto donde todos se van a llevar bien, todos van a vivir felices, sin problemas entre uno y el otro, donde va a haber prosperidad, donde va a haber abundancia de todo lo que necesitamos. Y eso es lo que el mundo busca, y eso es lo que los gobiernos de este mundo, las personas, los líderes tratan de encontrar, ¿verdad? Pero dice el Señor en Mateo 10:34, Mateo 10:34, dice ahí: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Aquí el Señor hablaba de esta paz que todos en el mundo andan buscando, que es una paz material, ¿verdad? Una paz relacionada con todo lo que sucede en esta tierra. Pero el Señor no vino a imponer esa paz o a establecer esa paz, porque esa paz es una paz que es temporal, que solamente existe mientras las personas están conformes, mientras sus emociones la permiten, o mientras nuestras emociones la permiten. Pero tarde o temprano esa paz se romperá, más de algún conflicto se levanta y
empiezan los pleitos nuevamente. También es una paz que el sistema terrenal viene y la impone, ¿verdad? Fíjense que, interesantemente, el pueblo de Israel, quien estuvo en cautiverio o bajo esclavitud en Egipto, un periodo de ellos pensaron, la mayoría de ellos pensaban que estaban en paz. ¿Por qué? Porque ahí donde ellos estaban, a ellos se les proporcionaba lo que necesitaban, se les proporcionaba la comida, el vestido, un techo donde vivir, y incluso tenían, según ellos, un propósito por el cual vivir, que era hacer las cosas que el imperio egipcio les imponía. La mayoría de estas personas estaban conforme con seguir en esa paz, digamos, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué les digo que era una paz? Porque hasta que ellos salieron del pueblo de Egipto, cuando ellos salieron del pueblo de Egipto, empezaron a experimentar situaciones bastante adversas que les hizo incluso anhelar regresar a esa esclavitud en la que estaban antes. Por ejemplo, al más salir del pueblo de Egipto, el faraón y su ejército los persiguió hasta un momento en que casi los destruía, donde los acorraló entre el mar y el ejército del faraón. Y el pueblo de Israel viene y le reclama a Moisés, le reclama a los líderes, a las personas entendidas que los habían sacado de esta esclavitud, que por qué los habían sacado, si ellos habían estado bien. Entonces, para ellos, el estar en el pueblo de Egipto, bajo sus órdenes, cumpliendo el propósito, las cosas que el faraón les ponía a hacer, para ellos esto era una paz. De igual manera, hoy en día, en el año de nuestro Señor 2022, muchos estamos conformes con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y muchos pensamos, hasta que el Señor viene y abre nuestros ojos, pensamos que estamos viviendo en paz, en un sistema de paz, a pesar de todo lo que les acabo de contar que sucede a nuestros alrededores, pero hay mucha gente que piensa que estamos bien.
dice, yo a usted no conozco. De veras, ¿y cómo? Usted es evangélico, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Es que fíjese que hace unos años yo estuve con un amigo y estábamos tomando y en una fiesta y él salió bien tomado y tuvo un accidente con usted. Y me dice este joven que él estaba impactado. Imagínense, para que él se recordara, eso fue hace como 5 años atrás. Él se recordara de ese momento y me dijo, mire, a mí me impactó mucho que yo casi al instante que sucedió el accidente yo llegué al lugar porque me contaron que mi amigo se había accidentado. Y yo llego y yo veo que este amigo había chocado contra ustedes, había casi destruido su vehículo. Usted iba con su familia. Y me impactó ver lo tranquilo que usted estaba en este momento. Incluso todavía se bajó del carro y fue a ver si mi amigo estaba bien. Cuando cualquier otra persona que hubiera estado, tal vez se hubiera bajado a pegarle a mi amigo. Entonces, yo honestamente me sorprendí porque sí, es cierto, tuvimos ese accidente. Fue un accidente bastante fuerte. No obedeció un alto para nosotros íbamos pasando. Fue tan fuerte el impacto que nuestro carro quedó en otra dirección y quedó completamente destruido. El carro de la persona que nos accidentó de igual forma se fue a chocar después de pegar contra nosotros, pegó contra una pared y quedó destruido el carro también. Pero repito, Dios, a pesar de que iba a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, no nos pasó casi absolutamente nada. Entonces, yo me recuerdo que esa noche nosotros habíamos salido de acá, de la iglesia, que habíamos tenido un discipulado. Todavía pasamos a McDonald's a comprar ahí algo para cenar y cuando fue el accidente quedó toda la comida tirada, fue una vergüenza, ¿verdad? Pero dice este joven que él me impactó mucho ver mi actitud en ese momento. Me dijo, lo único que puede hacer eso es Dios, entender el Espíritu de Dios en uno, para poder ver que a pesar de que lo que esté sucediendo alrededor de uno, sea una tragedia, sea un caos, aunque en este momento uno tal vez tenga una pérdida material, pero poder identificar lo bueno, la bendición dentro de todo lo malo, esa es la paz de Dios. Y no se los cuento para enorgullecerme, al contrario. Les digo, esto es algo que solo Dios puede hacer. Y es tal vez la única manera que yo les puedo explicar la verdadera paz. La paz que Dios nos da. Que a pesar de que todas las cosas estén sucediendo vayan en contra del concepto, o contradigan el concepto de paz terrenal, uno puede mantener esa paz espiritual. Gloria a Dios. Fíjense que, pues así,
en su rostro una paz inexplicable. ¿Y qué podemos decir de Job? Job, un hombre que fue probado de una manera que a cualquiera en este mundo volvería loco, ¿verdad? Pierde a su familia, pierde sus bienes, pierde todo lo que él tenía. ¿Y qué dice Job? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Y el ejemplo mayor, ¿verdad? El ejemplo máximo que fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió lo que tal vez ninguno en este mundo, en este cuerpo ha sufrido. Fue vituperado, fue golpeado, fue crucificado. Y dice la palabra de Dios en Isaías que como cordero, verdadero, sin pronunciar ni una sola palabra, en completa y perfecta paz, cumpliendo el propósito de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Y yo creo que ahí es donde logramos que se manifieste esa paz, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Este cumplimiento es algo que nosotros lo vamos logrando poco a poco, lo vamos logrando en pasos pequeños. Ahí en las redes sociales hay un video que tiene algún tiempo de estar circulando. Es una charla motivacional que da un general estadounidense. Y él le dice, yo creo que le está hablando a unos graduados, y les dice que hagan lo que hagan todos los días, por lo menos hagan su cama, al levantarse. Porque hacer esta tarea tan pequeña y tan sencilla los va a motivar a hacer otra tarea, y luego otra, y luego otra, y otra, y otra. Y el caminar en Cristo es algo similar. El caminar en Cristo es levantarse todos los días y orar al Señor, darle gracias a Dios por un nuevo día. Y mientras estamos caminando durante el día, vamos a agarrar el hábito de continuar hablando con Él, orando. Vamos a agarrar el hábito de abrir la palabra y leer, meditar. Vamos a agarrar el hábito de ir a la iglesia, agarrar el hábito de cantar, de adorar. Y así, con pasos pequeños, vamos a ir poco a poco haciendo la voluntad de Dios. Y esa va a ser la voluntad de Dios, que nos va finalmente a permitir que nosotros estemos en paz con el Señor. Y esa es la paz que el Señor quiere que nosotros experimentemos. La verdadera paz se manifiesta cuando nosotros estamos en paz con Él, porque hemos estado haciendo su voluntad, hemos estado cumpliendo con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, que es hacer su voluntad. El libro de Proverbios empieza
fue conocido como aquel que lo único que le pidió a nuestro Señor fue sabiduría. Esta sabiduría, dice la palabra ahí mismo, en Proverbios 1:7, que su principio es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquí regresamos a lo que habíamos leído antes en Juan, en Mateo 10:34, donde el Señor le dice que no ha venido a traer paz, sino que espada. Ahora, la espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice que al escuchar la voz, de eso se trata el primer capítulo de Proverbios, escrito por Salomón, el pacificador, o Salomón, el que pidió sabiduría. Lo que dice el primer capítulo de Proverbios es que la sabiduría viene de escuchar la voz, que escuchar la palabra de Dios. O sea, si nosotros nos metemos a estudiar la palabra de Dios, si nosotros nos metemos a estudiar la palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios, nosotros vamos a enriquecernos en sabiduría. Y esto nos va a permitir cumplir con la voluntad de Dios, porque vamos a conocerla, vamos a saber todo lo que yo les estoy hablando. Todo eso está en la palabra de Dios. Entonces, si cumplimos con la voluntad de Dios, entonces vamos a estar en paz con Él. Y si estamos en paz con Él, verdaderamente seremos llamados hijos de Dios. Vamos a Filipenses 4, versículos 6 y 7. Ahí dice que por nada seáis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, no importa las circunstancias que nos estén rodeando, nosotros nos mantendremos en paz con nuestro Señor, orando, meditando, rogando, estimulando según su voluntad. Esto nos mantendrá en paz con el Señor. Ahora vamos a Marcos 4:35 al 40. Dice Marcos 4:35, de adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Esto fue, esto fue después de que el Señor había estado predicando. Entonces pasó la noche y les dijo: pasemos al otro lado. Y les pidieron a la multitud de tomarlo como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes
vientre y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús estaba durmiendo, él estaba en completa paz, a pesar de la tormenta que se levantaba a su alrededor. Estaba en paz porque él conocía a la perfección el plan de Dios para la vida de él, y él sabía que no era el momento para preocuparse. Él sabía que no iba a pasar nada, porque él estaba conectado perfectamente con el Señor, era uno con el Señor. Los demás que iban con él no conocían esto, no sentían esto, entonces ellos se asustaron, se amedrentaron, porque no tenían la fe. Entonces, cuando nosotros estamos en paz con el Señor, a través de hacer las cosas que Él nos manda, a través de hacer su voluntad, nosotros estamos seguros que nuestro fin va a ser reunirnos con Él. Y esto va a permitir que pase lo que pase, nosotros vamos a estar confiados, vamos a tener seguridad y vamos a tener paz. Porque solamente la falta de fe nos puede permitir que el miedo entre nosotros, el miedo por la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros, porque no estamos seguros de que estamos haciendo las cosas bien, no estamos seguros de hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, vamos, y con esto quiero terminar, a Marcos 6:45. Marcos 6:45. Aquí vemos al Señor y a sus discípulos justamente después de que el Señor había hecho los milagros de los panes y los peces, donde le dieron de comer a 5,000 hombres y sus familias, una pequeña cantidad de recursos. Entonces dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viendo el remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaban. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús llama a los discípulos que estaban luchando contra los vientos y el mar. Llegó a ellos sentados sobre el mar. ¿Y qué pasó? Ellos se espantaron. Ellos, al verlo, no creyeron que fuera él.
dice que ellos tenían endurecidos sus corazones porque aún no habían entendido lo de los panes. Imagínense, acababan de ver este milagro, donde el Señor toma unos pocos panes y un par de peces y le da de comer a 5,000 hombres y todas sus familias. Era algo imposible, era algo maravilloso. Pero ese Dios, a pesar de verlo, tenían endurecidos sus corazones y por tal manera no lo habían entendido. Mucho menos iban a entender que Él llegaba a ellos andando sobre el agua en un momento tan difícil. Y esto nos pasa a nosotros hoy en día. Nosotros miramos las maravillas del Señor, miramos sus milagros en nuestras vidas, pero cuando llega a nosotros otra adversidad, llega a nosotros otro problema, llega a nosotros un momento de escasez, sea cual sea el problema, nosotros no creemos en Dios, tenemos endurecidos nuestros corazones y cuando al fin llega la oportunidad de que el Señor nos pueda ayudar, nos pueda auxiliar, nos espantamos, no lo creemos, porque nuestro corazón está endurecido. Y por esa razón nosotros no podemos estar en paz con el Señor. Entonces, en esta mañana quiero que ustedes entiendan que si nosotros no estamos continuamente practicando las cosas que el Señor nos manda a hacer, la oración, la lectura de la palabra, asistir a los servicios, acercarnos al Señor de cualquier manera que nosotros podamos, nosotros no vamos a poder entrar en la paz de Dios. Y por ende, no vamos a poder ser llamados hijos de Dios. Es un mensaje bien difícil, bien confrontativo, pero es un mensaje muy cierto. Es un mensaje que a mí me impacta mucho, porque veo día a día que sí hay maneras de que yo le fallo a Dios porque no hago todo lo que debo de hacer para cumplir su voluntad. Entonces reflexionemos y pongámonos a cuentas con el Señor. Si no estamos cumpliendo, si no estamos dando todo lo que podemos dar para poder estar cerca del Señor, procuremos hacerlo y hagámoslo paso a paso, poco a poco, que cada día sea mejor, que cada día podamos hacer más, que cada día podamos orar más, que cada día podamos leer más la palabra de Dios, cada día podamos congregarnos más con los hermanos, aunque no sea así un culto organizado como este, pero cuando tengamos la oportunidad, reunamos, ¿verdad? Convivamos unos con otros. Amén. Así que, mis hermanos, pues yo les insto a que busquemos estar en paz con el Señor. Busquemos cada día más hacer la voluntad de Dios, y eso nos va a permitir estar en paz con el Señor. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás
como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser un fruto agradable ante ti y quiero mi vida entregar